Sean todos bienvenidos a esta historia. Diciembre de 1944. Las Ardenas no eran un bosque, eran una tumba de hielo. Mientras el mundo creía que la bestia nazi exhalaba su último aliento, Adolf Hitler lanzó su apuesta final, la Operación Herbstnebel. 200.000 hombres y 1.000 tanques surgieron de la niebla, despedazando las líneas aliadas. En el epicentro de este caos, un pequeño pueblo belga se convirtió en el nudo que estrangularía la ofensiva, Bastogne. 7 carreteras convergían allí. Quien controlara Bastogne controlaría el destino de Europa. Dentro, la 100ª División Aerotransportada de Anthony McAuliffe estaba rodeada, sin suministros, sin ropa de invierno, con la artillería alemana martilleando sus huesos cada noche bajo temperaturas de 20 Celsius. Afuera, el general George Patton Jr. hacía una promesa imposible: girar su tercer ejército 90 grados y recorrer 150 kilómetros a través de la ventisca para romper el cerco. Pero Patton no era quien conduciría el tanque de cabeza. Ese honor recaía en un hombre que masticaba cigarros apagados y no conocía la palabra retroceder, el teniente coronel Creighton Abrams. Abrams, al mando del 37º Batallón de Tanques de la 4ª División Blindada, no era un estratega de salón, era un martillo. Su vehículo, el Thunderbolt 62, un Sherman M4A3 76 W, no solo llevaba un cañón de 76 milímetros, llevaba el peso de miles de vidas que se extinguían en el perímetro de Bastogne. El avance comenzó el 22 de diciembre. El terreno era una pesadilla de barro congelado y minas ocultas bajo la nieve. Cada kilómetro ganado se pagaba con sangre y metal retorcido. Mientras tanto, en el pueblo sitiado, la respuesta de McAuliffe a la demanda de rendición alemana, un simple y cortante "Nuts", resonaba como un desafío suicida. Pero la valentía no detiene los proyectiles de 88 milímetros. Los paracaidistas estaban en su límite. Las reservas de munición se contaban por balas individuales. Abrams sabía que, si no rompía el anillo de acero alemán en 48 horas, solo encontraría cadáveres congelados con el parche de la cabeza de águila en el hombro. La presión no era solo táctica, era moral. El Thunderbolt 62 rugió, sus orugas chirriando contra el pavimento helado, iniciando una de las cargas de caballería blindada más feroces de la historia. La mañana del 23 de diciembre, la visibilidad era nula. El avance de la 4ª División Blindada se realizaba a ciegas. Los alemanes, pertenecientes a la 5ª División Fallschirmjäger y a la Panzerlehr, habían transformado cada aldea en el camino a Bastogne en un fortín. Los Panzerfaust acechaban en cada sótano, y los cañones antitanque estaban camuflados con sábanas blancas, mimetizándose con el paisaje mortal. Abrams no utilizaba las tácticas convencionales de disparar y cubrirse. Él creía en la velocidad psicológica. Su doctrina era simple: golpear tan rápido y con tanta violencia que el defensor no tuviera tiempo de reaccionar. No queremos que los alemanes retrocedan, decía a sus hombres. Queremos que defiendan sus posiciones para poder destruirlos a ellos y a su equipo. Sin embargo, la geografía jugaba en su contra. La carretera hacia el norte estaba flanqueada por densos bosques y colinas escarpadas que dictaban un avance en columna, la formación más vulnerable para los tanques. El 25 de diciembre, el día de Navidad, mientras los oficiales de la 7.000 Lunkan compartían raciones magras en sótanos oscuros, Abrams se encontraba a menos de 10 kilómetros del objetivo. Pero ese tramo final era el más letal. La aldea de Asenoa se interponía en su camino. Era el último gran cerrojo del anillo alemán. Las órdenes de Patton eran claras: conduzcan como el demonio. Abrams, observando desde la cúpula de su Thunderbolt, veía cómo los C-47 intentaban lanzar suministros sobre la ciudad, solo para ser despedazados por el fuego antiaéreo. El cansancio en el 37 Batallón era absoluto. Los conductores de tanques apenas podían mantener los ojos abiertos tras días de combate ininterrumpido. Pero Abrams era el motor humano que los mantenía en marcha. No dirigía desde un puesto de mando. Su radio era el centro de gravedad del frente. El sonido de su voz, áspero y decidido, era lo único que mantenía la cohesión de la columna blindada. En las sombras de los pinos cargados de nieve, los alemanes preparaban sus cañones de 88 milímetros. Sabían que el trueno venía hacia ellos. La Navidad de 1944 no traería paz, solo el rugido de los motores Ford GAE y el hedor a pólvora y diésel. 26 de diciembre, 15:00 horas. Abrams estaba en las afueras de Clochimont. Tenía solo 20 tanques operativos. Sus mapas mostraban que Asenoa era un hervidero de paracaidistas alemanes y cañones autopropulsados. Podía esperar a la infantería, podía esperar a que el tiempo aclarara más. O podía jugárselo todo en una sola carta. Miró a su alrededor y vio los aviones C-47 lanzando paracaídas sobre Bastogne. Era la señal.
Abrams decidió que no habría más pausas. Llamó por radio al capitán Charles Bogues, comandante de la compañía C. «Vamos a entrar», ordenó. La táctica fue brutal. Abrams solicitó un fuego de artillería masivo directamente sobre la aldea de Asenoise, incluyendo proyectiles de fósforo blanco y explosivos de alta potencia. Pero con una condición suicida: los tanques comenzarían su carga antes de que el bombardeo terminara. Los Shermans entrarían en el pueblo mientras sus propias granadas de artillería seguían cayendo. Era una apuesta contra el cronómetro y la propia vida de sus hombres. El Cobra King, un Sherman Jumbo M4A13-2, con blindaje extra, lideraba la columna bajo el mando de Bogues. Tras él, el Thunderbolt de Abrams coordinaba el infierno. Los tanques se lanzaron por la carretera a máxima velocidad. Con sus ametralladoras calibre 50 barrieron cada ventana y cada seto. Los alemanes, aturdidos por la artillería que caía sobre sus cabezas, no esperaban que los tanques americanos atravesaran su propio bombardeo. Fue una carnicería mecánica. Los Shermans no se detenían a disparar. Disparaban en movimiento, convirtiendo la calle principal de Asenois en un túnel de fuego. En el fragor, los infantes blindados del 53º Batallón de Infantería Blindada saltaron de sus semiorugas para limpiar los sótanos cuerpo a cuerpo. La lucha era frenética. Se utilizaban granadas de mano en las habitaciones y bayonetas en las trincheras nevadas. Abrams, desde su posición, veía cómo los tanques enemigos intentaban maniobrar, solo para ser cazados por los cañones de 76 milímetros de su batallón. Asenois no fue tomada, fue arrasada. Pero el camino hacia el norte, hacia el perímetro sur de Bastogne, estaba finalmente entreabierto. Solo quedaban 3 kilómetros de bosques infestados de enemigos para el contacto final. Eran las 16:50 horas. El sol de invierno comenzaba a ocultarse, tiñendo la nieve de un rojo crepuscular. El Cobra King avanzaba con cautela por la carretera que salía de Asenoise. De repente, entre los árboles, aparecieron figuras con uniformes manchados de barro y parches de águila. Eran hombres de la compañía A del 326 Batallón de Ingenieros Aerotransportados. La tensión era tal que el teniente Bogues no sabía si disparar o saludar. El miedo a los infiltrados alemanes con uniformes americanos era real. «Vengan aquí», gritó Bogues desde su torreta. Un paracaidista salió de un pozo de tirador, con el fusil M1 Garand listo. «¿Quiénes son?», preguntó el soldado con voz ronca por el frío y el hambre. «La 4ª División Blindada», respondió Bogues. En ese instante, el cerco de Bastogne, el nudo que Hitler pretendía usar para ahorcar a los aliados, se rompió oficialmente. Fue un encuentro sin fanfarrias, rodeado de cadáveres y tanques humeantes, pero marcó el principio del fin para el Tercer Reich en el frente occidental. Poco después, Creighton Abrams llegaba al puesto de mando. Se encontró con el general Anthony McAuliffe. El contraste era absoluto: los paracaidistas, flacos y exhaustos, frente a los tanqueros de Abrams, cubiertos de grasa y hollín. El apretón de manos entre Abrams y McAuliffe simbolizó la unión de la resistencia inamovible y la fuerza imparable. La 101 nunca admitiría que necesitaban ser rescatados. Ellos decían que simplemente estaban atrayendo a los alemanes hacia una trampa. Pero la llegada de los tanques del 37 Brigada significó la llegada de penicilina, chocolate, munición y, sobre todo, esperanza. Sin embargo, la victoria tuvo un costo amargo. La 4ª División Blindada sufrió más de 1000 bajas entre muertos y heridos en esos 5 días de carga desenfrenada. El batallón de Abrams estaba reducido a una sombra de su fuerza original, con solo una veintena de tanques funcionales. Pero habían logrado lo que la inteligencia alemana consideraba imposible. Habían perforado el corazón de la ofensiva de las Ardenas. Patton, al enterarse del éxito, escribió a su esposa: «La liberación de Bastogne es la operación más brillante que hemos realizado hasta ahora». El mundo conocería a Abrams como el campeón mundial del combate de tanques, un título otorgado por el propio Patton. La ruptura del cerco en Bastogne no terminó la batalla de las Ardenas, pero le rompió la columna vertebral. Los alemanes intentaron desesperadamente cerrar la brecha en los días siguientes, pero el corredor abierto por Abrams se convirtió en una arteria de suministros que inundó el sector de refuerzos. La ofensiva de Hitler se detuvo en seco. Los recursos que el Reich no podía permitirse perder quedaron esparcidos por los valles belgas, convirtiendo la región en un cementerio de Panthers y Tigers. Creighton Abrams emergió de Bastogne como una leyenda viviente. Su estilo de mando, agresivo, táctico y siempre desde la vanguardia,
definió el futuro del cuerpo de blindados de los Estados Unidos. No es casualidad que décadas después, el tanque principal de batalla del ejército más poderoso del mundo, el M1 Abrams, fuera nombrado en su honor. Abrams no solo salvó a una división, salvó el impulso aliado hacia el corazón de Alemania. Su Thunderbolt VI continuó luchando hasta el final de la guerra, acumulando menciones y medallas, pero su momento más puro de gloria quedó enterrado en la nieve de Senoise. Históricamente, el éxito de Abrams radicó en su capacidad para integrar armas combinadas, artillería, infantería mecanizada y blindados actuando como un solo organismo. Mientras otros generales dudaban ante la logística o el clima, Abrams veía el campo de batalla como un problema de voluntad. Su victoria en Bastogne fue el triunfo de la logística y la audacia americana sobre la rigidez defensiva alemana. Fue el día en que el trueno de los tanques silenció los cañones del Reich. Hoy, un búnker de hormigón en las afueras de Bastogne, conocido como Fort Vosges, marca el punto exacto del enlace. Pero el verdadero monumento no es de piedra, sino la historia de aquellos hombres que, liderados por un coronel con un cigarro en la boca, decidieron que el invierno de 1944 no sería el fin de la libertad. El eco de los motores de la Cuarta División blindada aún resuena en las crónicas de guerra como el sonido del rescate que llegó desde el infierno blanco. Abrams y sus hombres demostraron que, ante el asedio más oscuro, siempre hay un camino de acero que conduce a la luz. Detrás del acero de Abrams existía una maquinaria invisible que hizo posible lo imposible. El general George Patton había prometido mover 3 divisiones, la 4ª Brigada Blindada, la 26 y la 80 de Infantería, desde el frente del Sarre hacia el norte en medio de una tormenta de nieve. Los historiadores militares a menudo ignoran el heroísmo de los cuerpos de ingenieros y las unidades de suministro, pero sin ellos, Abrams jamás habría llegado a Senoise. Fue el movimiento de tropas más audaz de la historia moderna, un giro de 90 grados de todo un ejército bajo condiciones climáticas catastróficas. El nombre clave de las rutas de suministro era el Red Ball Express de invierno. Miles de camiones de la 6ª Brigada de Caballería trabajaban 24 horas al día para mover suministros por carreteras que los alemanes habían sembrado de minas Teller. Los ingenieros del 1262 Grupo de Combate de Ingenieros trabajaban bajo fuego directo para tender puentes Bailey sobre ríos cuyos puentes originales habían sido dinamitados por los comandos de Otto Skorzeny. Sin estos puentes, los tanques de Abrams habrían sido meras fortalezas estáticas, esperando ser cazadas por la Luftwaffe. La logística no era solo combustible y balas, era calor. La falta de equipo de invierno adecuado para las tropas estadounidenses fue un error criminal del alto mando. Miles de soldados sufrían de pie de trinchera, una afección donde el tejido muere debido a la humedad y el frío constante. Abrams, sin embargo, mantuvo la disciplina de hierro. Sus tanques no se detenían por el frío. El combustible era racionado con precisión quirúrgica. Cada gota de gasolina debía servir para avanzar 1 metro más hacia los paracaidistas sitiados. El 22 de diciembre, mientras el cielo se cerraba, la logística logró un hito: el despliegue de los nuevos camiones cargados con proyectiles de artillería con espoleta de proximidad, BT. Esta tecnología secreta permitía que los proyectiles estallaran en el aire, justo encima de las trincheras enemigas, enviando una lluvia de metralla hacia abajo. Abrams utilizó este apoyo masivo para limpiar los bosques que flanqueaban su avance. Fue la combinación de la fuerza bruta blindada y la supremacía logística lo que permitió que el Tercer Ejército llegara a tiempo. Bastogne no fue salvada solo por la valentía, sino por una cadena de suministros que se negó a romperse bajo el peso del invierno nazi. Para entender el éxito de Creighton Abrams, es imperativo diseccionar su herramienta de guerra, el Thunderbolt VI. No era un Sherman estándar, era una anomalía mecánica adaptada para la supervivencia. Mientras los manuales del Departamento de Guerra sugerían un uso conservador del blindaje, Abrams y sus mecánicos en el 37 Batallón de Tanques practicaban la ingeniería de campo más agresiva. Añadían placas de acero recuperadas de tanques alemanes destruidos y sacos de arena reforzados para mitigar el impacto de los proyectiles de carga hueca, los temidos Panzerfaust. El interior de un Sherman en diciembre de 1944 era un infierno gélido. El metal condensaba el aliento de los 5 tripulantes, convirtiendo el habitáculo en una caja de hierro húmeda y claustrofóbica. El ruido del motor Ford GAA-V8 era tan ensordecedor que la comunicación solo era posible mediante el sistema de intercomunicación BC-605. Abrams, sin embargo, prefería asomar la mitad de su cuerpo fuera de la cúpula, desafiando el fuego de francotiradores y la metralla. ¿Por qué? Porque un comandante de tanques que no ve es un comandante muerto, y Abrams necesitaba ver cada rincón del valle para dictar su ley de acero.
Los expedientes de mantenimiento del 37 revelan una estadística brutal. El Thunderbolt 6 consumía galones de combustible a un ritmo alarmante mientras atravesaba el barro de las Ardenas, pero su cañón de 76 mm M1 era la verdadera joya. A diferencia del cañón corto de 75 mm de los modelos anteriores, el 76 mm tenía la velocidad de boca necesaria para perforar el blindaje frontal de un Panzer IV a distancias considerables. Sin embargo, Abrams sabía que contra un Tiger II o un Panther, el enfrentamiento directo era un suicidio. Su táctica era el flanqueo, usar la agilidad del Sherman para golpear los costados vulnerables de los felinos de acero de Hitler. La tripulación del Thunderbolt funcionaba como un reloj suizo bajo presión. El artillero, el cargador, el conductor y el ametrallador de proa conocían cada gesto de Abrams. En el asalto a Bastogne, el tanque no solo disparaba proyectiles perforantes, AP, utilizaba proyectiles de humo y fósforo blanco, o el OEP, para cegar las posiciones de los cañones de 88 mm alemanes. Era una danza macabra de humo rojo y explosiones negras sobre el manto blanco de Bélgica. Cada disparo era un dato en el expediente de la victoria. Cada maniobra, una lección de supervivencia escrita en sangre y aceite. Mientras la columna de Abrams se abría paso entre las cenizas de Assenoise, dentro del perímetro de Bastogne, la situación había cruzado el umbral de lo humano. El hospital de campaña de la 101 Aerotransportada, ubicado en una iglesia y sótanos cercanos, era un escenario de pesadilla. El capitán médico John Prior y su equipo trabajaban sin anestesia, sin suministros básicos y, lo más aterrador, casi sin luz. Los heridos se amontonaban en el suelo frío, con las mantas pegadas a las heridas por la sangre congelada. Cada vez que un proyectil de artillería alemana impactaba cerca, el polvo caía de las vigas sobre las heridas abiertas. No había penicilina. No había morfina. Los gritos de los hombres eran el único sonido que competía con el estruendo exterior. Los paracaidistas, conocidos por su dureza, estaban siendo derrotados no por el enemigo, sino por la sepsis y la gangrena. El general McAuliffe sabía que, si el enlace con Abrams no se producía pronto, tendría que tomar una decisión que ningún comandante desea: la capitulación para evitar la masacre total de sus heridos. La comida se había reducido a galletas de ración K y café hecho con nieve derretida. El hambre debilitaba el sistema inmunológico de los defensores, haciendo que una simple herida de metralla fuera una sentencia de muerte. Los capellanes de la división pasaban de un hombre a otro, administrando las últimas formalidades en una atmósfera cargada de olor a éter y carne quemada. La fe en que Patton vendría era lo único que mantenía a esos hombres aferrados a la vida. Cada rumor de un motor de tanque en la distancia provocaba un destello de esperanza, seguido de la amarga decepción al descubrir que era otro contraataque alemán. Cuando el primer tanque de Abrams, el Cobra King, rompió finalmente el perímetro, no trajo solo seguridad militar, trajo la vida misma. Las ambulancias blindadas y los suministros médicos que seguían a los tanques salvaron a cientos de amputados y heridos críticos. La imagen de los paracaidistas saliendo de los sótanos, con los rostros hundidos y los ojos vidriosos, para ver los tanques americanos, es una de las más poderosas de la guerra. Abrams no solo derrotó a la quinta división Fallschirmjäger, derrotó a la muerte que acechaba en los pasillos oscuros del hospital de Bastogne. El alivio no fue un grito de alegría, sino un suspiro colectivo de supervivencia. Para dimensionar la hazaña de Creighton Abrams, debemos mirar al otro lado de la mira telescópica. El enemigo no era una masa amorfa, sino algunas de las unidades más experimentadas y fanáticas del Reich. La quinta división Fallschirmjäger, paracaidistas alemanes, y elementos de la Panzerlehr tenían órdenes directas del OKW. Bastogne debe caer a cualquier precio. Estos hombres, veteranos del frente ruso y de las playas de Normandía, eran expertos en la guerra de emboscadas. El general Hasso von Manteuffel, comandante del quinto ejército Panzer, supervisaba las operaciones. Sabía que Abrams era su mayor amenaza. Los alemanes habían desplegado equipos de exterminio de tanques, armados con el Panzerschreck, la respuesta alemana a la bazooka, pero mucho más potente. Estos equipos acechaban en los agujeros de zorro, cubiertos de nieve, esperando a que los Shermans pasaran para disparar a su punto más débil, el compartimento del motor. La resistencia alemana en pueblos como Noville y Villers-la-Bonne-Eau fue fanática, convirtiendo cada casa en un ataúd para ambos bandos. Uno de los personajes más siniestros y relacionados con este caos fue el mencionado Otto Skorzeny. Sus comandos de la Operación Grave, soldados alemanes que hablaban inglés perfecto y vestían uniformes estadounidenses, sembraron la paranoia total.
Se decía que su misión era asesinar a Eisenhower o a Patton. Esto obligó a que unidades como la de Abrams tuvieran que pasar controles constantes de identidad, respondiendo preguntas sobre béisbol o actrices de Hollywood para demostrar que no eran impostores. Esta guerra de sombras desgastaba los nervios de los tanquistas, tanto como los propios cañones antitanque. Pero el mayor enemigo alemán fue su propia arrogancia logística. Mientras Abrams avanzaba con el respaldo de la industria estadounidense, los tanques alemanes se quedaban sin combustible a mitad del campo de batalla. Los fantasmas de las Ardenas, como se les llamó a los soldados alemanes que aparecían y desaparecían en la niebla, empezaron a darse cuenta de que la operación Herbstnebel era un espejismo. La ruptura de Abrams en Bastogne fue el golpe de gracia para su moral. Al ver que los Amis estadounidenses eran capaces de lanzar una división blindada a través de un bosque impasable en pleno invierno, los mandos alemanes supieron que la guerra de movimientos había terminado. El Reich estaba ahora en una retirada que solo terminaría en las ruinas de Berlín. La batalla de Bastogne llegó a su fin oficial el 26 de diciembre con el enlace, pero la limpieza de la zona duró semanas. El balance final fue estremecedor. Miles de toneladas de metal retorcido decoraban el paisaje belga como monumentos al fracaso del Tercer Reich. Los documentos incautados a los oficiales alemanes capturados revelaron que Hitler había sacrificado sus últimas reservas estratégicas en un plan que dependía enteramente de que el clima impidiera la aviación aliada, y que hombres como Abrams se acobardaran. No sucedió ninguna de las dos cosas. Es aquí donde la historia oficial a menudo se vuelve difusa. Tras la liberación de los sectores controlados por los nazis en la zona de las Ardenas, comenzaron a aparecer los botines de guerra. Se sabe, a través de expedientes de la División de Monumentos, Bellas Artes y Archivos, los Monumentsmen, que en el caos de la retirada alemana, enormes cantidades de oro, obras de arte y, sobre todo, investigaciones científicas avanzadas fueron localizadas en minas de sal y sótanos de la región. Existe una verdad incómoda que muchos libros de texto omiten. Gran parte de este tesoro europeo, saqueado por los nazis, terminó siendo transportado a los Estados Unidos y, en menor medida, a la Unión Soviética. Fuentes históricas y testimonios de oficiales de inteligencia sugieren que el apresuramiento de Patton y el avance agresivo de unidades blindadas no solo tenían objetivos tácticos, sino también la misión de asegurar tecnología y activos antes de que los rusos pudieran llegar. Estados Unidos no solo buscaba la victoria militar, buscaba la hegemonía de la posguerra. Los documentos de la Operación Paperclip y los registros de transporte de lingotes de oro demuestran que el saqueo nazi simplemente cambió de manos. Berlín era el premio mayor, pero el camino hacia ese oro comenzó en las brechas abiertas por tanques como el de Creighton Abrams. Hoy, la figura de Abrams permanece como un símbolo de la audacia. Su nombre, grabado en el acero de los tanques modernos, recuerda que en el invierno de 1944, el destino de Occidente dependió de la presión de un acelerador y la puntería de un cañón de 76 milímetros. La ruptura de Bastogne fue el momento en que el mundo entendió que el Reich era mortal. Entre la nieve manchada de sangre y el humo de los tanques Thunderbolt, se escribió el capítulo final de la hegemonía alemana en Europa. El eco de esa carga blindada aún resuena, recordándonos que incluso en el cerco más oscuro, siempre hay un hombre dispuesto a atravesar el fuego para traer la salvación. Si te gustó, espero me dejes un like y recuerda dejarme un comentario para decirme qué te gustó o qué te gustaría ver.